Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, para mí es una entrevista, no es una más. Eh, Está Enrique Martínez Lozano, que lo estáis viendo en pantalla ya, acompañándonos. ¿Cómo estás, Enrique? Buen día, Aurelio. Estoy bien, de fondo Está... bien, aunque haya un oleaje a veces en la superficie, Mm, pero el fondo sigue siendo quietud. Creo que esa palabra se va a repetir en el curso de nuestra charla. Mira, Ujú, tengo aquí tu libro que por los focos espero que sean las letras las que se vean, que es tu último libro, Cuando muere la persona amada. Que ujú. yo creo que, bueno, sí, es una continuación inesperada, impensada de una anterior que se llama Eso es. Pérdidas y comprensión, cómo vivir los duelos, por la misma editorial, que es de Clé de Bruber. Y claro, para la gente vamos a hacer Ujú, una pequeña introducción. Tú eres psicoterapeuta, sociólogo y teólogo, autor de numerosos libros y estás trabajando en la articulación de la psicología y la espiritualidad, digo bien, eso. abriendo nuevas perspectivas que favorezcan el crecimiento integral de nosotros, las Ujú, personas ujú, que vivimos en este mundo. Desarrollas la teoría transpersonal y el modelo no dual de cognición. Y este libro, decíamos que era inesperado, ujú. porque, bueno, cuentas la partida de tu pareja, de Eso Ana es. Anuski, como le decías amorosamente, y claro, digo inesperada porque fue producto de un accidente Ujú, y que ocurrió hace poco tiempo atrás, ujú, hablando del duelo en el libro precedente y, claro, vivirlo en carne propia. ujú. Puede comprenderse que en esta pérdida hay una historia de amor y nos vamos a dar cuenta de ello. Mm, bueno, vamos a hacer, digamos, una Sí, presentación para que los amigos entiendan el contexto del libro. Creo que lo hemos ujú, dicho bastante, pero en tus palabras, ¿cómo sería? sí. Yo creo, Aurelio, que has utilizado exactamente la palabra precisa, que es lo de inesperada, ¿no? Que Ujú, se refiere tanto al modo como se produjo la partida de Ana, su fallecimiento, como a lo que tiene que ver con estos dos libros que has mencionado. ujú, Porque no quiere decir que hayan salido después de lo ocurrido, sino al revés. El mm, primer libro, sobre pérdidas y comprensión, sobre los duelos, eh, colaboró mucho Ana en él mm, e incluso fue suya la decisión de publicarlo antes que otro que tenía preparado y que, en mi opinión, debería haber sido primero, hasta el punto de que luego, cuando esto ocurrió, el libro estaba ya en imprenta, editado para el 15 de agosto, que fue el momento del accidente, se publicó al principio del mes de septiembre, ¿no? Me dejó un tanto inquieto porque era como si hubiera habido alguna inteligencia inconsciente para mí, para nosotros, que mm, quisiera prepararme a cómo vivir el duelo. Quiero decir, si estábamos trabajando en la primavera del año pasado con Ana sobre pérdidas y duelos, qué lejos estábamos de imaginar que la pérdida sería la suya y que el duelo habría de vivirlo yo, ¿no? mm. Este fue el origen del libro que, como digo, me sorprendió por esa sincronicidad. Y luego el otro, el segundo, el que has presentado sobre cuando muere la persona amada, ese sí, ese recoge todo lo que yo fui escribiendo en los 3 primeros meses de duelo, ¿no? Al principio, incluso como una actividad terapéutica, yo escribía prácticamente todos los días, a veces surgía en primera persona, qué Mm, sentimientos estaba viviendo, a veces en segunda, como si fuera un diálogo con ella, mm. pero también casualmente todo eso terminé de hacerlo el día 16 de noviembre, exactamente a los 3 meses de su partida, ¿no? Ese Ujú, sería un poco el contexto de ambos libros. ujú. La presencia amorosa, lo dices así, ¿eh? La presencia amorosa de Ana me ha ido reconstruyendo. Tal vez es el final de lo que tendríamos que hablar, pero más que Ujú, nada pienso
para sacarle hierro a la cuestión del Mm, suceso, sí. esto de la reconstrucción, eh, ¿a- ¿en qué momento se va dando? ¿Ocurre? Mm. Por un lado, es algo progresivo y por otro, sin embargo, tiene como un momento puntual, muy concreto, muy datable, en que la experimento de una forma nítida, iba a decir casi sin retorno. Ujú, En primer lugar, en cuanto al proceso progresivo, yo de lo único que soy consciente de haber vivido de una manera advertida por mi parte fue de un enorme sentimiento de gratitud. Yo me recuerdo estar en la UCI, después el accidente se produjo el 15, la llevaron a urgencias, de ahí la llevaron a la UCI. En principio parecía que su vida no corría peligro, al final no pudieron hacer nada y mm, después de 16 horas en la UCI fallecía. Cuando yo pedí permiso para entrar a la sala de la UCI para despedirme de ella, todavía había un poquito de respiración en ella. mm, Recuerdo que roto de dolor y llorando inconsolablemente sobre su cuerpo, el mm, sentimiento que más fuerza tomaba en mí era la gratitud. mm, Gratitud por ella, por todo lo que había aportado en mi vida, por todo lo que habíamos compartido y convivido. Gratitud sobre todo por su amorosidad, por decirlo así, ¿no? Y sin embargo, muy poquito tiempo después, lo que empecé a experimentar fue una sensación de su presencia habitándome. Y esto fue algo inesperado. No es que yo fuera buscando cómo sentir ahora a Ana más allá de el fallecimiento, no, sino que se me regaló esta sensación fuerte, honda, continuada de presencia, incluso iba a decir hasta localizada en el cuerpo, ahí en la zona del vientre, mm, localizar su rostro mm, con una sonrisa permanente. Esta presencia fue la que me sostuvo en mm, aquel primer mes y medio, sobre todo, extremadamente duro, difícil y doloroso, ¿no? Del que yo creía que iba a ser muy, muy difícil salir. Y sin embargo, dentro de ese proceso progresivo, hubo también un punto totalmente datable. Fue el día de mi cumpleaños. Yo cumplo años el 28 de septiembre, a un mes y medio de la partida de Ana. mm, Y todos los años Ana, con su humor y su amor, me preguntaba, ¿y este año qué te puedo regalar? mm, Así que esta vez me adelanté yo y la víspera le dije, Ana, este año necesito mucha serenidad, mucha paz interior para poder anclarme y vivir de una manera lo más constructiva posible, de ahí reconstruirme todo este tsunami en el que me encuentro. Así me acosté yo el 27 por la tarde y cuando me desperté el 28 por la mañana, todo el tsunami anterior se había convertido en un mar en calma, mm, metafóricamente hablando. Yo desconfié, dijo, va, esto puede ser una sensación transitoria, quizá hoy, y sin embargo aquello ha perdurado hasta el día de hoy, un mar en calma de manera continuada. Y como yo sé que en el proceso de duelo, esto se analiza en el primer libro, hay una etapa decisiva que se suele llamar reconstrucción, es decir, mm, después de las etapas iniciales, ¿no? De, de pérdida, de incluso de ira, de rabia, de depresión, llega un punto en el que si el duelo se elabora bien, hay que pasar del sobrevivir al vivir. A esto lo llamamos reconstrucción, ¿no? Y efectivamente fue esa presencia amorosa de Ana, así sentida y de una forma tan intensa y patente ese día 28 de septiembre, que fue el elemento, sin ninguna duda para mí, el elemento más poderoso de mi propia reconstrucción, ¿no? ujú. Es habitual que estoy pensando en los amigos que nos están escuchando, ¿no? Ujú, Eh, y que han pasado por esta situación y lo primero que se le viene a la cabeza o al corazón es, ¿por qué? ¿No? En este eh, momento. ujú, Éramos tan felices o teníamos claro, tantos sueños, proyectos. Esto se terminó, se termina ya sí, y nos plantea como un enfrentamiento con la vida. Hay un conflicto con la vida. exacto. Y tú dices, he aprendido que ante cualquier conflicto en la vida, Ujú, el equivocado soy yo. eso es, eso es.
Si siempre que entramos en lucha con la vida, llevamos todas las de perder. Mm, Si yo tengo un conflicto con la vida, quiere decir que yo estoy mal situado porque la vida no puede equivocarse. Yo comprendo, primero, que es inevitable cuando la pérdida es de una persona muy querida, muy cercana, que se despierte todo tipo de sentimientos, también de rebeldía, de protesta, de queja. Todo eso es muy humano, porque somos seres sintientes, sensibles, y eso tiene que aparecer. Y está bien que aparezca, porque si no se podría sospechar que hay como una represión de sentimientos, ¿no? Lo mm, cual es también muy perjudicial. Entonces, eso tiene que aparecer. También comprendo que según el momento que esté viviendo la persona, no puede aceptar y se rebelará visceralmente contra expresiones de este tipo, es decir, bueno, la vida no se equivoca, mm, todo tiene un porqué, esto también, por más que mi mente no lo entienda. Yo ujú, comprendo que hay una etapa, porque yo mismo pasé por ella, en la que estas expresiones me rechinaban mucho y la ujú, rechazaba de entrada, ¿no? No faltó alguien, algún amigo, tú sabes que yo suelo repetir una frase que aprendí de mi abuela que dice lo que viene conviene. mm, Entonces, ¿cómo va a convenir una muerte tan violenta, de manera tan brutal, mm, que frustraba y truncaba tantísimos proyectos que yo sabía que ella tenía, ¿no? Una relación tan profunda y amorosa, ¿cómo puede convenir eso? Pues no, yo no lo podía escuchar entonces ni lo podía aceptar de lejos. Sin embargo, cuando va calmándose el dolor más intenso, lo que llegas a comprender, o por lo menos yo lo comprendo ahora mismo también, aunque esto no mengue el dolor, y por mm, supuesto no lo evite, yo lo que comprendo es que solo tenemos dos lugares desde donde podemos ver la realidad y por tanto lo que nos ocurre. Un lugar es la mente, el yo, ujú, que tiene sus propios planes y que va a protestar siempre que se sienta frustrado, ujú, pero hay otro lugar más allá de la mente, que no tiene nombre porque trasciende los nombres, desde las cosas, donde las cosas se ven de manera radicalmente diferente. En concreto, es normal que cuando miramos las cosas desde la mente, que es lo mismo que decir desde el yo o desde el ego, ujú, cuando aparezca algo doloroso, nos enervemos, ¿no? Y nos instalemos en la rabia o en la queja, el lamento e incluso en la desesperación. mm, ¿Por qué? Porque nuestro yo, nuestra mente, nuestro ego, se rige según un principio totalmente básico y que se puede formular de esta manera. La vida está ahí para responder a mis expectativas. ujú, Cada vez que la vida no responde a mis expectativas, yo me siento frustrado, por tanto me siento con dolor y por tanto entro en guerra con la vida a mm, la que veo que me está haciendo una mala pasada. En aquellos días yo recibí muchos correos y también fueron un factor importante, ¿no? En aquel proceso. Y con frecuencia algunos de aquellos correos decían, es que esta puta vida, perdón por la palabra, ¿no? no, Esto, y es verdad que en esos momentos tú la ves como enemigo, como enemiga de ti, que te está frustrando. mm, Bien, eso es normal. Sin embargo, el situarte en este lugar para analizar la realidad no te lleva muy lejos, porque te das cuenta de que esto es inmanejable y de que es un lugar erróneo y equivocado. Hay otro lugar. Cuando somos capaces de ir acallando la mente y sobre todo de comprender que la vida no es algo que está ahí frente a mí o separada de mí, sino que en nuestra identidad más profunda somos vida, desde ese lugar donde yo soy vida, veo todo absolutamente de una manera distinta, diferente. Y es verlo desde ahí también una cosa dolorosa como la muerte de una persona muy querida. Como digo, esto no es un atajo para quitar el dolor. El dolor volverá, seguirá haciendo todo su proceso. ¿Qué es lo que esto quita? Lo que quita es el sufrimiento. El mm, sufrimiento que se produce cuando nuestra mente dramatiza, gira, rumia, cavila en torno a lo ocurrido y hace cualquier cosa menos aceptarlo. Cuando tú te sitúas desde la vida y te das cuenta de que desde ahí todo tiene un encaje, todo tiene un sentido, a diferencia de cuando nos situábamos en el ego,
Entonces, efectivamente, tu mirada cambia de una forma radical y, por tanto, tu modo de ver y de vivir lo ocurrido se modifica también sustancialmente. Ujú. También pensaba, mientras me lo estabas explicando, la ironía, ¿no? Cuéntale a Dios cuáles son tus planes y Él se va a reír, ¿no? Ajá. En otra sintonía, ¿no? Completamente distinto, pero eh, desde ese lugar que tú estás explicando, se entiende esto de que nada será lo mismo, pero todo irá bien. Exactamente, exactamente. Y la primera parte de la expresión que dices, nada será lo mismo, nada volverá a ser igual, Mm, en el proceso de duelo es una fuente de dolor intensa, ¿no? mm, El otro día estaba yo en un congreso, en un foro de espiritualidad y bueno, tenía que compartir cómo encajar la muerte en el sentido de la vida. Y la verdad que gracias también seguro a Ana que estaba inspirándome, me sentí sereno, todo fue fluyendo. Sin embargo, mira qué cosa aparentemente significante en la rueda final, en la mesa redonda, mm, alguien preguntó justamente sobre esto de lo que hablábamos, la diferencia entre dolor y sufrimiento. Entonces yo lo expliqué, pero como la pregunta era más personal, me preguntaban si yo sentía dolor o había sentido sufrimiento en todo este tiempo, yo contesté honestamente que había habido de todo, había habido momentos de sentir un dolor limpio, sin más implicación mental, y había habido momentos en que la mente me pudo y había habido mucho, mucho sufrimiento. Y en ese instante dije así, digo, bueno, yo ahora mismo siento dolor porque estoy echando mucho de menos la presencia de Ana, siento dolor porque ya nada será igual y ujú, siento dolor porque físicamente no puedo tocarla, no está. Y fue decir la palabra físicamente y salió un llanto incontrolable, ¿no? O sea, la emoción me pudo y me rompió por dentro, ¿vale? Eso es dolor. Y el reconocer que nada será igual puede ser una fuente de mucho dolor durante un periodo del proceso de duelo. Sin embargo, pasado ese periodo o mirando desde otro lugar, eres consciente de que nada será igual, pero todo puede ser mejor. Y yo, de hecho, en los últimos meses estoy viviendo una enorme gratitud siempre a Ana, pero incluso gratitud al proceso, por todo lo que el proceso me está aportando y porque se me regala ver la coherencia del conjunto, coherencia que en momentos de dolor como ayer por la tarde puede nublarse, pero que mm, sin embargo está ahí, ¿no? Es decir, cuando tú comprendes, cuando comprendemos que no somos el yo separado, este yo que tiene sus planes, que mm, no permite ser frustrado, etcétera, sino cuando comprendemos que lo que somos de fondo es vida, más allá de esta forma particular del yo, es vida que se está expresando y que yo soy vida, pero Ana es vida, tú eres vida, entonces mi encuentro con Ana ahora, metafóricamente hablando también, se da en ese lugar más allá de nuestra forma, más allá de la forma particular de uno o de otra. ujú. Claro que el cuerpo siente dolor y la mente siente dolor y estará ahí, pero hay una comprensión mayor que permite verlo adecuadamente. Em, hablas de la presencia sentida. Mm, Y claro, puede ser, y lo dices bien, más que nada porque justamente creo que en el proceso del duelo es donde las paradojas se dan cita continuamente, ¿no? eso es, Em, eso explicaría también un poco la no dualidad, ¿no? eso es. Pero, claro, esto de la presencia sentida o bien como carencia, Ujú, y tú le dices, o como aliento, y esa eso es. palabra aliento Ujú, le das un giro ujú, espectacular a mi modo de ver, y ujú, lo pones como, en el caso de Ana, aliada. eso es. ¿Lo puedes decir en tus Ujú. palabras?
Sí, exactamente, Aurelio. Tal como dices, la paradoja se hace muy, muy presente en un proceso de duelo, porque hablábamos antes de los dos lugares, pero es que en realidad la paradoja está presente en todo lo que somos. El ser humano es un ser paradójico. Ser paradójico significa reconocer que en nosotros hay una personalidad, que es el nivel de la mente, el nivel del yo, el nivel de la forma, pero no nos reducimos a eso. Hay también una identidad Mm, que nos define y que es, en último término, lo que realmente somos. Esta identidad una y compartida. Entonces, todo lo que vivamos los humanos, según mi punto de vista, va a estar marcado por el signo de la paradoja. Se va a hacer presente en todo tiempo. En concreto, en el duelo se hace presente de mil maneras. Una es la que mencionabas, eh, sentir la presencia como ausencia, es una paradoja, o mm, sentir la presencia como aliado, como presencia aliada, ¿no? Y por tanto como mm, ánimo, como aliento. Sentirla como ausencia es verdad, es verdad. Por más que yo pueda haber tenido experiencia de ese nivel profundo, donde nada muere, aunque muera la forma y muera el yo, eh, no deja de, o no hace evitar el dolor que produce esa ausencia física. ¿Por qué? Tenemos un cuerpo y una sensibilidad que tiene sus necesidades. Cuando eso se ha truncado, ahí aparece dolor. Es una mm, parte de la paradoja. mm, Sentir la ausencia de Ana, por ejemplo. Yo recuerdo que los primeros días, algo que me hacía sufrir mucho, mucho y que me venía constantemente a la cabeza era este dicho, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo veo a Ana en todos los sitios y no la encuentro en ninguno? Esa es la ausencia, porque todo me recordaba a ella, lo que veía, lo que escuchaba, lo que olía. Antes la casa era un lugar fabuloso de refugio y de encuentro. En esos días de agosto y septiembre, para mí la casa era una losa que se caía encima de la cabeza y era un vacío insoportable, ¿no? Esta es una parte. Pero es cierto que luego cuando se regala esa sensación de presencia sentida, de pronto estás descubriendo que vives tu vida y tu realidad nunca solo, sino acompañado por ella. Y acompañado desde un lugar, iba a decir, como mucho más íntimo, mm, echando de menos todo lo físico, etcétera. Pero hay una presencia, por ejemplo, yo tuve un mes de octubre muy ocupado en actividades de encuentros y de cursos, etcétera, que habíamos programado con tiempo con Ana. Cuando ocurrió su partida, yo estuve pensando cancelar toda la actividad porque no me encontraba anímicamente disponible para ello. Sin embargo, todo se fue dando y poco a poco empecé a sentir como un impulso interno, un ánimo y hasta motivación para seguir haciéndolo. Y de pronto me descubrí haciendo todo con ella y mm, te puedo asegurar que toda mi vida dedicándome a dar cursos y encuentros, nunca había vivido tanto descanso en una serie continuada de cursos como en el mes de octubre. mm, Era como si yo hubiera depositado sobre las espaldas de Ana todo el esfuerzo de desarrollar aquello. Así mm, que lo viví con un descanso y siempre. Tanto es así que a día de hoy, cuando empiezo alguna actividad con un grupo, es como que de vísperas, entre comillas, me encomiendo a Ana, digo, Ana, tenemos esta actividad. mm, Yo pongo la voz y tú déjate expresar lo que tú quieras, mm. porque al final, como Ana era sobre todo una excelente pedagoga, yo creo que sigue desarrollando, en este caso a través de mí, toda su tarea pedagógica, ¿no? Sí la siento como aliada, efectivamente. Ah, no sé si los amigos se están dando cuenta, pero, y esto no es una frase tuya, sino que lo rescatas de otro, y es increíble, y la frase dice esto, cada vez que hago crack, algo dentro hace clic. Eso es. Fantástico. Sí, lo recibí sobre todo como una viñeta, ¿eh? De un amigo, psicólogo también, que, que dibuja como un crack en la primera escena de la viñeta, que la persona parece que se rompe por Claro. dentro, crack,
mm, Hago un clic y entonces en la segunda viñeta se ve la persona como reconstruyéndose, ¿no? Y mm, irguiéndose, levantándose. ujú, Sí, en el fondo, Aurelio, yo creo que es lo que se suele decir cuando se plantean de una manera aceptada desde el punto de vista psicológico, en las crisis, ¿no? Al final es vivir la crisis como oportunidad. mm, Toda crisis tiene una parte de desgarro, de fractura, de dolor, por tanto, pero también toda crisis tiene o constituye una invitación al crecimiento en algo, ¿no? Esto me recuerda una de las preguntas que siempre afloraba a los labios de Ana en cuanto había ella o nosotros teníamos una dificultad. Su pregunta constante era, ¿qué tendré que aprender de esto, no? mm, ¿O qué tendremos que aprender de esto? mm, Eso es ver la crisis como oportunidad y eso es querer ver en el crack, querer ver el clic. O sea que todo sentido, sí. mm. Eh, Vuelvo al tema de la no dualidad, porque hablas de vivir en la conciencia de unidad Ujú. y no en la de separatividad. Ahí es. ¿Cómo nos podemos dar cuenta, más allá de entrar en el silencio, que es el ámbito ideal, ¿no? Ujú. Cuando uno se funde en el todo, o tiene la oportunidad de hacerlo, no sé si Sí. es habitual o no, cada uno tiene su experiencia, pero ¿cómo me doy cuenta que estoy en la conciencia de unidad y no de la separatividad? Mm. Si me permites antes, hablar de conciencia de separatividad o de conciencia de unidad es exactamente lo mismo que mencionaba con anterioridad cuando hablaba de los dos lugares Mm, desde los que podemos ver la realidad y a nosotros mismos también. mm, Entonces, cuando yo estoy situado en la mente y por tanto en el yo o en el ego, estoy en una conciencia de separatividad. ya, Yo me percibo separado de los demás, me mm, percibo separado de la vida, que este es el mm, gran error inicial, y a partir de esa percepción separada que tengo de mí, actúo en consecuencia. mm, Entonces, por ejemplo, ante la vida me protejo, ante los demás también me protejo, o lucho contra ellos, etcétera. La conciencia de separatividad es aquella conciencia en la que el yo, que se cree separado, se convierte como en el protagonista de toda la escena y todo lo que emprende gira en torno a él. mm, Esto es la conciencia de separatividad. Luego tiene muchas consecuencias, desde ese espíritu de apropiación, ¿no? Toda la carga de frustración cuando las cosas no salen como él quiere mm, y toda la división y fragmentación que crea en las relaciones. ¿Por mm, qué? Porque el punto de origen justamente es una conciencia de separación. claro, Por el contrario, la conciencia de unidad requiere trascender la mente, trascender el ego, porque la mente, por su propia naturaleza, siempre es separadora. mm, Para pensar la mente necesita separar. Por eso la dualidad no es que esté en la realidad en absoluto. La mm, realidad es no dual porque en la realidad, hoy lo dice hasta la propia ciencia, no puede haber nada separado de nada. mm, La dualidad la establece la mente, pero tampoco porque la mente sea algo malo, sino porque la mente tiene ese límite, mm, tiene que pensar y por tanto tiene que separar, y como tiene que separar, termina creyendo que la realidad es una suma de objetos separados, y ujú, es donde se confunde. Por el contrario, cuando nos situamos en este otro lugar más allá de la mente, cuando entramos, como decías, en un silencio de la mente, te das cuenta de que somos diferentes, pero nunca separados. mm, Somos diferentes, pero somos lo mismo. Esta es la conciencia de unidad, que yo me doy cuenta de que tengo diferencia con respecto a todo lo demás, pero que cuando ahondo un poquito en lo que realmente soy, soy uno con todo lo que es. Y ujú, claro, esto cambia completamente en la forma de ver todo, las personas, pero también las circunstancias. Y sobre todo nos permite captar la clave que marca el giro, y es captar que la vida no es algo de lo que yo estoy separado, no es algo que tengo y que un día no lejano voy a perder,
no es algo que a veces me hace malas jugadas, sino que la vida, cuando yo silencio la mente, es nada menos que mi verdadera y auténtica identidad, ¿no? Esta es la diferencia entre estar en un tipo de conciencia o en otro. Ujú. Y seguramente tiene relación con esta frase o esta definición que también conviene tener en cuenta. Tengo mente, soy conciencia. Eso es, eso es. Es ver la mente como una herramienta. En India, sobre todo recientemente, algún sabio del siglo pasado en concreto, suelen distinguir, y me parece una distinción pedagógicamente interesante, entre mente funcional y mente pensante. Mm, La mente funcional es la mente que tengo como una herramienta y en ese sentido es una herramienta muy valiosa, preciosa para todo aquello para lo que la necesito. Pero en tanto que es una mente funcional, cuando no la necesito, la dejo quieta. ujú, Igual que yo cuando necesito mi brazo para levantar el vaso de agua, mi brazo hace un movimiento, pero una vez que ya no necesito levantar el brazo, perdón, el vaso, mi brazo se queda quieto. mm, Esa es la mente funcional. Entonces, la mente funcional la utilizamos para todo aquello que se requiere como herramienta a nuestro servicio. mm, Por el contrario, la mente pensante es la mente que asume el mando, asume el protagonismo y nos convierte a nosotros en esclavos de los propios movimientos mentales. La mm, mente es una fábrica incesante de preocupaciones, ujú, de problemas ujú. y, por tanto, de sufrimiento, ¿no? Es conocido aquel dicho según el cual el 95% de los problemas que nuestra mente teme no ocurrirán nunca, ¿no? Esto es así. Entonces, si yo me reduzco a la mente, no solo tiene esa consecuencia de que me estoy embarcando en sufrimiento inevitable, sino que termino pensando, y este es el error más grave a mi modo de ver, termino pensando que la mente es mi identidad. Ujú, Y esto en Occidente se nos ha subrayado mucho. Fíjate la definición de Descartes, pienso, luego existo, mm, o previo aquella otra definición de Boecio que repitieron los escolásticos. El hombre es un animal racional. O mm, sea, lo que definía al ser humano, la identidad, venía definida por la razón o por la Exacto. mente, ¿no? Mm, Es tan importante ver que la mente es una herramienta, algo que yo tengo y que es muy valioso y además cuidarla y trabajarla, pero que no constituye mi identidad. Mi identidad trasciende por completo la mente y mi identidad está a salvo de todo lo que pueda ocurrir y de todo lo que la mente pueda pensar. Fíjate cómo no somos mente. Hay una, digamos, una imagen que tú trasladas en el concepto de la vida, que somos un río que inevitablemente va a desaguar en el mar. Mm, Y el elemento agua sigue siendo agua, cambia la superficie, digamos, eso es, lo poco importante que es el agua, que es de dulce a salado, por decirlo de alguna manera, eso es, punto, pero sigue claro, siendo agua. Entonces, ese es el curso de la vida. Vamos a eso terminar es, en el océano. Y tal en cual, ningún momento el río se plantea primero parar para no desaguar y segundo para decir, bueno, ya voy a dejar de ser río. No exacto. pasa por ahí. Y esta Eh, imagen, si la internalizamos, creo que tal ayudaría un cual. poco. Es una metáfora que a mí me gusta mucho para hablar de la no dualidad. A Ana también le gusta mucho. Mm, Y tiene mucha historia esa metáfora, ¿no? La mm, más reciente que yo suelo narrar es la de un hombre sabio, José Luis San Pedro, mm. Vaya, sabio vaya hombre. en muchas facetas además. Mm, Cuando José Luis San Pedro cumplía 95 años, mm, le hizo una chica, una periodista, una entrevista en un diario de tirada nacional, ¿no? mm, Y le preguntaba, bueno, la chica iba a preguntarle si tenía miedo a la muerte, pero no mm. sabía cómo encararlo. Y entonces hizo unos preparativos ahí. Y en un momento ya dice, bueno, José Luis, tenemos una cierta edad. ¿Usted tiene miedo a la muerte? Y contestó esto mismo que tú has dicho. Dice, mire, pues no tengo miedo. Yo entiendo que mi vida ha sido como un río que va triscando por diferentes lugares, algunos fáciles, otros difíciles, y está ya a punto de llegar al mar. Y de hecho, decía José Luis San Pedro, ya
estoy oliendo a sal. ¿Cierto? Genial. Sin embargo, fíjate, es una metáfora muy antigua y uno que la desarrolla en un poema precioso es Jalil Gibran, el autor del Profeta, el Loco, que yo Exacto. leía tanto en mi juventud. Mm. Y este sí que habla de la misma metáfora, pero él dice, el río, cuando se ve ante el mar, se estremece de miedo. Mm. Ese es el temor ante la muerte, ¿no? Claro, Es que me claro. estoy estremeciendo porque esta forma se acaba. Mm. Pero como tú decías bien, y yo lo tengo para mí, es evidente, es que el río mismo es una forma que el agua adopta. Exacto. El río no tiene una entidad propia, Mm. es una forma. Por eso el río cuando llega al mar pierde su nombre. En el mar Mediterráneo no encontramos ningún río Ebro. El río Por ejemplo. Ebro en el Mediterráneo no está. Pero mira la paradoja preciosa, la paradoja de la no dualidad. Mm. Justo cuando el río pierde su nombre, Mm. encuentra su identidad. Exacto. Se da cuenta de que es agua, que es lo que siempre ha sido, Mm. porque el nombre y la forma de río eran solo formas transitorias e impermanentes, ¿no? Ujú. Mm, Y esto nos conduce a otra definición tuya de que la muerte es un mito y que eso la es, presencia trasciende la forma física. tal cual, tal cual. Y eso cuando se experimenta, repito mil veces, yo sigo echando de menos a Ana. Hay días en que la tristeza se hace presente por ese echarla de menos, pero el modo como se me ha regalado y se me regala sentir su presencia me hace ver que no, que la muerte es una forma que la vida adopta. Ujú. Estamos acostumbrados dentro de nuestra mente tan dualizadora a creer que la muerte es lo contrario de la vida. Ujú. La mente siempre se maneja con opuestos, ¿no? Y claro, Ujú. si la muerte es lo contrario de la vida, da la impresión, la consecuencia, que cuando llega la muerte, la vida acaba. Pero no es así. La muerte es lo contrario del nacimiento. La vida como realidad no dual no tiene opuesto, igual que el amor no tiene opuesto, el amor con mayúscula. Luego está el Claro. amor cotidiano que tiene el odio, etcétera. Ujú. La vida con mayúscula no tiene opuesto porque tanto el nacimiento como la muerte, que son los dos polos, no son nada más que formas que la vida adopta, Ujú. pero la vida está ahí, la vida permanece, la vida no muere nunca porque nunca nació tampoco, ¿no? Ujú. Y entonces el poder experimentar esto, cuando yo hago silencio, me abro en la presencia de Ana, es sentir que más allá de nuestra forma hay una presencia porque somos vida más allá de la forma de la muerte o de lo ocurrido, ¿no? Ujú. Todo se irá dando en Mm, apertura y confianza. eso es, No controlamos nada. eso es, Aceptación y rendición, que no es resignación, eso es, más bien un dinamismo poderoso. Vaya. tal cual, tal cual. Sí, en nuestra historia y en nuestro ámbito cultural fácilmente ha identificado o se identifica la aceptación con la resignación, ¿no? Mm. Decir, bueno, pues yo como ya no puedo hacer nada, me resigno, claudico, y entonces la aceptación lleva mala prensa por eso, Ujú. porque se hace sinónimo de inactividad, Mm. incluso de indolencia, de Mm. pasividad, de Mm. pasotismo. Es lo contrario. La aceptación es lo contrario, radicalmente contrario a la resignación. Mm. Y lo que marca esa diferencia total es justamente lo que nombras como dinamismo. Es decir, en la resignación la persona claudica, se hunde, se paraliza. Por el contrario, en la aceptación, si es aceptación, la persona se moviliza, porque la misma aceptación está dotada de un dinamismo interno que te pone en movimiento para hacer todo lo que esté en tu mano hacer. Por Mm. eso digo que son contrarias, ¿no? Ujú. ¿Cuál es la diferencia? Porque el otro opuesto a la aceptación es la resistencia, el no querer aceptar. Mm. La diferencia es que la resistencia nace de una conciencia de separatividad. Ujú. Yo, como la vida me ha frustrado, ahora me enfado y lucho contra esto, con lo cual no haré nada más que agravar el sufrimiento. Ujú. Y sin embargo, la aceptación
también invita a la acción, al compromiso y si quieres incluso a la lucha, pero lo hace desde otro lugar, desde la conciencia de unidad. Es decir, yo me siento de entrada alineado con la vida, acepto lo que hay, acepto lo que ha sucedido, sobre todo porque es irreversible, no tiene vuelta atrás, y una vez aceptado, noto que en mí se produce una movilización para emprender cualquier acción que esté a mi alcance, ¿no? Ujú, Y eso es fundamental. Si vivir desde esta conciencia de alineamiento o alineación con lo real es fundamental. ujú, Porque tú con la realidad solo puedes estar también en dos actitudes, o en enfado contra ella mm, o abrazándola. Y la mm, actitud sabia es abrazar. Eso significa aceptar. Aceptar significa abrazar lo que hay, abrazar lo que es. Luego ya cambiarás lo que tengas que cambiar, ¿no? ujú. Mm. Cuando te visita la tristeza, los recuerdos, la añoranza, ¿qué haces? Lo que puedo, Aurelio, como hace cualquier persona. Pero en principio, en cuanto me doy cuenta, lo primero que hago es darme cuenta. Mm, Darme cuenta y ver que las emociones, por ejemplo, en este caso la tristeza, no ujú, viene a fastidiarme, no viene a amargarme la vida. La tristeza viene a darme una información, como ujú, cualquier emoción que sentimos, ¿no? ujú, Entonces la tristeza me dice, mira, pues tu estado anímico está así y el factor detonante es que estás echando de menos algo, alguien para ti importante. Va. Entonces me entero de que está la tristeza. Y luego a partir de ahí, pues depende del momento en el que esté, el trabajo o no trabajo que tenga, las circunstancias, pero lo que suelo hacer son varias cosas, ¿eh? Por un lado, suelo acoger la tristeza como si fuera un niño o una niña pequeña y acogerme a mí con ella. Entonces es un movimiento de amor hacia mí y de abrazar la tristeza y decir, tienes derecho a estar aquí, me estás informando de algo, tienes motivos para hacerte presente y entonces yo te respeto y te acojo. No me enfado contigo, no te quiero reprimir, no, la acojo. En segundo lugar, también lo que hago es tomar conciencia, renovar la conciencia de que esa tristeza y mi estado de ánimo es solo un objeto que aparece en mí. Esto en psicología se llama no reducirse. Es mm, decir, en mí hay tristeza, pero yo no soy tristeza. ya, En mí hay tristeza, pero la tristeza es un objeto delimitado que yo puedo incluso darme cuenta de que está delimitado, puedo acogerla, pero en la conciencia de que yo soy infinitamente más que la tristeza, ¿no? Y esto es lo que me permite situarme ya en ese buen lugar donde, dejándome sentir la tristeza y el dolor que conlleva, la vivo de manera diferente. Y sí, si me lleva a llorar, la lloro con toda tranquilidad y con todo gusto. Y también sabes que he descubierto ujú, que en este proceso, cuando tú lloras algo que te duele o simplemente te dejas sentir el dolor, si tu mente no añade historias que lo complican, mm, no dura más de 15 minutos. mm, O sea, el dolor que aparece por la pérdida, el llanto, si no añades, si tu mente está quieta, dura 15 minutos. Luego volverá en otro momento, ¿no? mm. Pero en el proceso en sí, en 15 minutos, lo evacúas y notas que lo has evacuado porque sientes descanso interno, sientes como una serenidad interior que te... Mm. Sin duda creo que el proceso de duelo es la mirada al espejo de uno mismo con respecto a su propia vulnerabilidad. Tal cual, tal cual. Y tú dices que esa vulnerabilidad abre una puerta hacia la compasión. Así es, así es. Yo creo que no hay nada que humanice más al ser humano que el reconocimiento y la aceptación de la propia vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque es lo que somos. En nuestra forma somos súper vulnerables de principio a fin, ante cualquier cosita, ¿no? Mm, El problema nuestro es que hemos visto la vulnerabilidad como enemigo y claro. entonces nos hemos querido blindar frente a ella porque nos hacía sentirnos débiles, inseguros, porque la hemos asociado al sufrimiento. Pero claro, al endurecerme frente a la vulnerabilidad, me endurezco frente a todo, también frente a los demás.
Por el contrario, cuando acepto la vulnerabilidad, la reconozco en mí, me estoy humanizando, la vulnerabilidad me humaniza, pero al mismo tiempo, por decirlo así, me hace mejor persona. Mm, ¿Por qué? Porque me hace conectar con la vulnerabilidad ajena y entonces desarrolla la empatía y la compasión. mm, Cuando veo vulnerabilidad fuera, igual que cuando la veo en mí, al haberla abrazado en mí, tiendo a abrazar también la vulnerabilidad en los demás. En francés hay un juego de palabras que me lo hizo ver hace una semana. Me escribió una mujer francesa con una historia muy dolorosa de pérdidas de todo tipo, psiquiatra de profesión, mm, y al final ella me dice, sin embargo, después de todo esto que he pasado, y es una mujer joven aún, doy gracias. Dice, doy gracias porque yo veo que el dolor me ha humanizado y que el dolor también me ha transformado por dentro. Y me dice, no sé si sabes que en francés utilizamos dos palabras que únicamente se diferencian en una letra. Una es la palabra dolor y la otra es la palabra dulzor o dulzura. Se mm, dice douleur, dolor, y douceur, la dulzura. Solo mm, cambia la L por la C. Y ella dice, es una metáfora que en mi persona, he experimentado cómo aquel dolor que me parecía insoportable me ha hecho una persona dulce, ¿no? Me ha dulcificado. Eso es precioso. Y en ese sentido, la vulnerabilidad. Pero claro, requiere ser abrazada la vulnerabilidad, porque si yo la rechazo, lo que hago es endurecerme, es todo lo contrario, ¿no? mm, mm. Mm. Eh, no, me estaba pasando por alto esto que tendría que haberlo preguntado antes. El factor de la compañía, los terceros que acompañan, ¿no? La Ajá, importancia. Y tú dices presencia de calidad. sí, De sí. calidad. ¿En qué consiste la presencia de calidad? Pues mira, la presencia de calidad tal como yo la vivo y la he vivido y se me ha regalado, porque afortunadamente han sido muchas las personas que me han acompañado con esa presencia de calidad y que las primeras semanas fueron un gran bálsamo para toda la herida que se había abierto ahí. La presencia de calidad es aquella presencia sobre todo respetuosa y al mismo tiempo incondicional. Es decir, sabes que hay alguien que está ahí y que además te ha expresado que puedes contar con él de manera inequívoca siempre que necesites, pero que al mismo tiempo respeta tu propio proceso. Mm, Es lo contrario, por ejemplo, de cuando tenemos tendencia a dar consejos, mm, al decir al otro cómo se tiene que sentir, qué debe hacer. No, 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 no. Y en ese sentido me parece que es el mayor regalo que podemos dar y el mayor regalo que podemos recibir. Cuando yo doy otro regalo, puedo acertar o puedo no acertar, porque con la mejor intención yo a la persona que está sufriendo le puedo decir algo que yo lo digo con buena intención, pero para ella no lo recibe bien, no le hace bien, ¿no? mm, Sin embargo, el ofrecerle una presencia de calidad, esto mm, siempre hace bien. Y mm, puede posibilitar que luego la persona se abra más, pregunte más o pida más lo que ella desee. Pero yo, desde luego, el mayor regalo que recibí en aquella semana, sobre todo porque tengo la suerte impagable de contar con una red de amigos, dicen en Argentina, de fierro, ¿no? De incondicionales. eh, el mayor regalo fue recibir de ellos esa presencia de calidad, ¿no? ujú. Eso marca la diferencia. Mm. Em, en tus palabras, la relación que tuviste con Ana fue en vida, transparente, amorosa, alegre y agradecida, paciente y comprensiva, humilde y estimulante. Mm. Un tesoro. Mm. Eh, hemos hablado digamos, del duelo, de la pérdida, pero Mm. también de lo que permanece, que es el amor. Eso Un es. amor encarnado en lo que fue la misión de Ana, que se tradujo en tus palabras, Enrique, Mm. hacer de ti una mejor persona, y lo acabas de decir anteriormente. Y yo sigo sintiendo que lo sigue haciendo. ¿Qué sigo? Que lo sigue haciendo. Ah, que lo sigue haciendo, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Mm, Yo a veces me sorprendo en esto de seguir haciendo, en algún momento un poco difícil para mí, o que no sé situarme, y es como conectar con su presencia
conecto fácilmente con su sonrisa, lo cual hace que me brote una sonrisa espontánea también en mi rostro, y Ujú, es como que recibiera de ella un mensaje que siempre va en la línea de ser buena gente, de ser buena persona, ¿no? Y ujú. es verdad, es que es un regalo el de una presencia así compartida, que gracias a la transparencia mm, compartíamos todo, podíamos hablar de todo. Es un regalo que sin ninguna duda y sin pretenderlo, forzosamente te hace mejor persona, ¿no? Es así. Y eso continúa, ciertamente. Bien, Enrique, yo disfruté de tu libro, este, excelente, exquisitamente escrito. Yo, Es que además, perdona si me permites, es sí, un libro que tengo una gratitud enorme hacia Desclés de Brouwer y ujú, hacia el editor, porque es que lo ha editado primero con mucha rapidez, porque el proceso suele ser largo y quiso hacerlo en el mínimo tiempo posible y luego con mucho mimo, mucho mimo. sí, 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 Esa no sé. foto final me sorprendió un montón. Sí, sí, Mm. estoy muy agradecido hacia él. A ver si la podemos mostrar. Bueno, ¿dónde está la foto ahora? Que se me ha perdido. Acá está, acá está, acá está. Ahí está. A ver si se ve bien. Ahí está, ¿Mm? ahí está. Eso es, ahora se ve mejor, sí. ¿Sí? Gracias, Aurelio. Bien. Sí. Bueno, no, gracias a ti, Enrique. La verdad que disfruté mucho de esta charla, aprendiendo como de costumbre, escuchándote y no hemos andado en el tema del silencio, que es un tema importante y más en estos procesos, pero seguramente los amigos que nos están acompañando hasta este momento comprenderán que vale la pena indagar en tu libro para llevarlo, creo que más que nada a ese metabolismo necesario que un proceso como es del duelo necesita, Pues, requiere y demanda. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias. muchísimas gracias a ti, Aurelio. Siempre es un gusto compartir contigo, escuchar no solo preguntas inteligentes, sino también aportaciones por tu parte, así que es un regalo compartir este tiempo. Bien, nos encontraremos en alguna próxima oportunidad, seguramente, ¿eh? Es una delicia hablar contigo. Gracias, Enrique. Y a los Muchas amigos que nos gracias de están corazón. acompañando hasta ahora, como he dicho, nuestro agradecimiento también y la promesa, como siempre, de una próxima entrevista aquí en Tú mismo. Hasta entonces. Gracias.